Hola, hoy vamos a continuar con los delitos contra los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, el delito de lesa humanidad y el delito de genocidio. Lo más importante, vamos a distinguir entre una figura y la otra. Vamos a distinguir la figura de la lesa humanidad, del genocidio en relación a la violación de los derechos humanos. Vamos a empezar con el delito de genocidio. Está establecido en el artículo 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y debe entenderse por el mismo cualquier acto mencionado en ese artículo, en el artículo 6, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entre esos delitos podemos mencionar el delito de la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad físico-mental de los miembros de ese grupo, el sometimiento del grupo a condiciones de existencia que acarreen la destrucción física total o parcial. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, como por ejemplo mutilar a las mujeres, esterilizar a las mujeres, utilizar forzadamente sin su consentimiento anticonceptivos, entre otros. El traslado de fuerzas de niños del grupo a otro grupo, el traslado por las fuerzas, como dijimos, de los niños a otro grupo, etc. El delito de lesa humanidad, como hemos dicho anteriormente, está establecido en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y debe entenderse por cualquier acto cometido de manera generalizada o sistemática contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Y podemos mencionar el asesinato, esclavitud, deportación, tortura, violación, esclavitud sexual, entre otros. La desaparición forzosa de personas, el crimen de apartheid. Una de las diferencias fundamentales entre el delito de violación a los derechos humanos en relación a los delitos de lesa humanidad y genocidio es que en el de la violación a los derechos humanos responde el Estado, independientemente que lo ejecute el presidente, el ministro, el gobernador, el alcalde, etc. Porque es una política del Estado. Responde el Estado. En los delitos de lesa humanidad y de genocidio, a pesar de que también es una política del Estado, de grupos armados, responde la persona individualmente. Pedro, Juan, Manuel o Rafael. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para distinguir el delito de lesa humanidad? Son 4 características, 4 elementos para distinguir el delito y ellos vienen a colación de las jurisprudencias de otros tribunales que ya han juzgado este tipo de delitos. Y el primer elemento es la existencia de un ataque que implique la comisión de actos de violencia física o psicológica. Número 2, el ataque debe ser dirigido contra una población civil. Número 3, el ataque debe ser generalizado, como dijimos anteriormente, o sistemático. Y entendemos por sistemático que sea una política del Estado, un plan preconcebido. Vamos a matar a este grupo de personas, a este grupo, de esta población. Y lo generalizado implica las violaciones de derechos humanos masivas, frecuentes, cometidas a gran escala, no de grupos pequeños, de grupos grandes, estados, países. Y número 4, el acto que se comete con conocimiento. La persona tiene que saber que está cometiendo ese delito y responde eventualmente por toda la destrucción que realice. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el delito de lesa humanidad y el delito de genocidio? El genocidio pretende, como dijimos anteriormente, la destrucción total o parcial de cierto grupo de la sociedad. Pretende la destrucción de las características clave de la condición humana, que es la diversidad, un grupo racial, un grupo étnico, un grupo social, entre otros. El crimen de lesa humanidad es el ataque generalizado o sistemático contra una población civil. El tipo penal no exige que se tenga un conocimiento o una intención específica. Basta que se destruya por completo. Tiraste una bomba y destruiste todo un país, respondes por la comisión de ese delito. Un ejemplo para distinguir una violación a los derechos humanos, el delito de genocidio y el delito de lesa humanidad es la siguiente. Por ejemplo, si yo a mi hija la llevo al doctor para que el doctor la esterilice, porque una niña que tiene 16 años ya tiene 7 muchachos, el doctor está cometiendo, y la madre de esa niña está cometiendo un delito como la violencia obstetricia.
establecido en la Ley contra la Violencia contra la Mujer. Un delito lo va a conocer un tribunal ordinario, un delito particular. Si esa es una política del Estado, ¿verdad?, del ministro de Sanidad o el director de una clínica, a mi hija o a varias niñas las esteriliza, esa es una violación a los derechos humanos de esas niñas. Por eso que ninguna clínica, ningún médico se atreve a esterilizar a una niña, porque eso es un derecho que tiene la mujer, es el derecho a la sexualidad. Nadie, fíjate que eso no es una política de Estado, porque se estaría violando un derecho humano. En ese caso, dependiendo de dónde emanó la orden, si es el presidente, sabemos que lo va a juzgar la sala plena. Si es el ministro de Sanidad, lo va a juzgar un tribunal ordinario. Conoce la sala plena delante juicio, y si ha lugar al enjuiciamiento, conocerá un tribunal ordinario. Eso lo explicamos en la sección anterior. Pero si esa esterilización es contra todas las mujeres de Venezuela, estamos en presencia del delito de lesa humanidad. Si esa esterilización es contra las mujeres, no sé, del grupo de la etnia XX, estamos en presencia de un delito de genocidio. Porque el genocidio, como dijimos anteriormente, es contra un grupo étnico, racial, nacional. Entonces, específicamente contra esos grupos. Ahora vamos a hablar de las fases por las cuales atraviesas el delito de genocidio. Y la primera de sus fases es la clasificación. Se clasifican a las personas, se distinguen los buenos de los malos, ellos, nosotros. Y después viene la simbolización. Además de esa distinción de los buenos y los malos son con una manzanita y los malos es con una pistolita. Se diferencian de colores, de figuras, de nombres. Después viene la deshumanización. Un grupo niega la humanidad de otro grupo. Este grupo, que supuestamente es el bueno, califica al otro grupo como animales, bestias, alimañas, putrefactos, entre otros. Después la otra cuarta fase es la organización. El genocidio siempre es organizado, con la principal función o intención de aniquilar a esa población. Por lo general, este plan es organizado a través del Estado. Se compran armas, se buscan milicias, entre otras características. La quinta fase es la polarización. Los extremistas separan a los grupos, que fue lo que sucedió en los campos de exterminio nazis. La sexta fase es la preparación. Como dijimos anteriormente, se hacen planes para asesinar a ese grupo de población. Los líderes de los grupos nacionales o perpetradores planean la solución final, la limpieza étnica, la purificación, el contraterrorismo, entre otras denominaciones. La séptima fase es el exterminio. Comienza el exterminio y rápidamente se convierte en un asesinato a gran escala, en masa. Cuando es patrocinado por el Estado, como dijimos anteriormente, se compran armas, se arman ejércitos, las milicias trabajan en conjunto con el Estado para aniquilar esta parte de la población. Por lo general se destruyen los bienes culturales religiosos, se quiere exterminar, se quiere extinguir ese pasado de esa población, de esa región. Y también una característica es la violación de niñas, exterminar a las niñas y mutilarlas para que no tengan más hijos, borrar del planeta a esas personas. Y la última fase es la negación. En esta etapa se dedica todo el tiempo al genocidio. Se excavan las fosas comunes, se hacen las listas de los muertos, se queman los cuerpos, intentan encubrir las evidencias e intimidan a los testigos. No se permite, se niega el conocimiento, la investigación de esos delitos. Niegan que nunca cometieron ese delito y por lo general siempre culpan al otro. Dicen que es una defensa que hicieron. Se defendieron de ese grupo y por eso lo exterminaron. Bloquean las investigaciones, como dijimos anteriormente, y continúa hasta que algún día sean expulsados y se vayan al exilio y vivan fuera de ese territorio. Los casos más emblemáticos de los genocidios, el delito de genocidio, el genocidio de Armenia, el genocidio de Ucrania, el holocausto nazi, el genocidio de Ruanda y el genocidio de Camboya. En Venezuela específicamente, el Código Penal, nuestro Código Penal, no contempla ninguna norma que califique los delitos o que tipifique el delito, ni del genocidio ni el de lesa humanidad.
No se ha dado todavía la reforma legislativa que incluya la comisión de estos delitos, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia tuvo una iniciativa legislativa y presentó un proyecto donde se tipifican este tipo de conducta. Por lo tanto, si en Venezuela llegase algún día, ni que Dios lo quiera, a cometerse esos delitos, no lo juzgaríamos aquí, tendríamos que juzgarlo en la Corte Penal Internacional, ya que Venezuela suscribió ese pacto, pues, ese convenio del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Bueno, hasta aquí, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.